hermano. A lo mejor no a cumplirlo ya, pero a saber cuál es el camino a seguir. Quiero dar gracias también por mi hermana Gloria. Me da mucho gusto, mucho gusto verla. Y creo que más de uno aquí se alegra. Estoy segurísimo. Y si hace unos días tuve el privilegio de compartir con mis hermanos también, y el Señor me dio aquel día un motivo para darle gracias, hoy me da otro. Y por eso es que siempre nuestro agradecimiento tiene que estar a flor de labios. No le neguemos nunca al Señor un gracias, Padre, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando a pesar de nuestra circunstancia seguimos dándole gracias, Señor, por lo que hoy tengo que atravesar. Porque sé, porque confío que tú vas a permanecer a mi lado. Tú me vas a guardar y tú me vas a llevar a cumplir en tu tiempo, en tu voluntad, ese propósito que aquel día tú guardaste para mí desde antes de fundar este mundo. El día viernes, pasado no fue, el antepasado, ya estoy un poco perdido. El Señor nos regaló una palabra desde que llegamos al discipulado a las 6 para arrancar el año de la mejor manera. Y simplemente puso en nuestros labios, en nuestro corazón, una palabra que se ha usado muchísimo, de apenas 2 letras. La fe. Y le dimos gracias porque a pesar de que Él es el único fiel, seguía a nuestro lado. Y compartíamos pequeño testimonio de mi esposa y mío. Pero asimismo, hoy el Señor vuelve y se presenta delante de todos nosotros. Y nos trae a nuestra hermana Gloria, y me van a disculpar que la use a ella, y me va a disculpar a ella, por supuesto. Que la tome a ella como ejemplo de lo que es el poder de la fe. Esta mujer que ustedes ven aquí ha orado por sus hijos, lo que a lo mejor yo en toda mi vida no podría juntar como oración. Y hemos tenido el privilegio, toda esta casa, toda esta familia, hemos tenido el privilegio de ver cómo el Señor quitaba de las manos del enemigo allá 2 de sus hijos. Pero el Señor continúa, porque aún le queda en la familia trabajo que hacer. Y a ella también, y ella lo sabe, y por eso está aquí, y por eso yo le doy gracias que esté aquí. Y quisiera continuar un poco, para que no sea muy largo esta tarde de miércoles, ahondando un poco más sobre aquello que compartimos el viernes, de la fe. Es pues la fe, dice la palabra, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la garantía de que aquello que no vemos ya es. Es estar convencidos, de estar seguros de que lo que al Señor le pedimos va a ser hecho. Y aunque aún no lo veamos, esa respuesta está de camino. Y compartimos también de cómo el Señor obra en esa fe cuando falta. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, tu enemigo el diablo me ha pedido para zarandearos. Le ha pedido a mi Padre. Dice, y Él se lo ha permitido. Pero dice, yo he rogado para que tu fe no falte. No le dijo en ningún momento que yo voy a impedir que el enemigo te zarandee. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y de esa manera, dice un poco más adelante, así cuando vuelvas, afirmarás a tus hermanos. De la misma manera que Pedro fue afirmado
Él iba a ser instrumento para firmar. Por eso digo yo que esta mujer que hoy tenemos sentada aquí, a mí al menos, me ha dado muestras de lo que es creer, de lo que es confiar y de lo que es esperar en Dios. Y no un corto espacio de tiempo, por muchos años. Y ahora está viendo los resultados. Y ella cree que hoy vino porque le placía venir. Pero fue el Señor mismo con su mano trayéndola a darle gracias en esta que es su casa. En esta familia en la que ha visto grandes milagros. En la que ha visto también muchas lágrimas. Pero así como a ella le doy gracias, yo le quiero dar gracias a todos mis otros hermanos. A los que conozco, a los que voy conociendo. Por estar aquí. Porque lo que se hace en esta casa y lo que el Señor le lleva a hacer a cada uno de los miembros no es porque sean buenos. Es simplemente porque un día tomaron la decisión, y hago mía una palabra de mi pastora. Tomaron la decisión de escuchar esa voz y obedecerla. Y hemos comprobado en esta casa que día a día no es que lo hagamos. El apóstol Pablo escribía en sus cartas, no es que ya haya llegado a la meta, pero prosigo. A pesar de las circunstancias, prosigo y continúo, porque el que está conmigo es mucho más grande que el que está afuera. El que está conmigo es mucho más grande que el que viene contra mí. Y no hay circunstancia, y no hay problema, y no hay deuda, y no hay dolor, que Él no pueda hallar solución. Y terminábamos, recuerdo el viernes, compartiendo eso de que no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a ese problema, dile a esa enfermedad, dile a esa circunstancia, a ese dolor por el que estás pasando, a esa necesidad. Dile lo grande que es tu Dios. Y continuando un poquito con esto de la fe. Mucho se ha dicho de la fe. En la Biblia se repite esta palabrita de 2 letras apenas, dependiendo de la versión y dependiendo de la traducción, unas 250 veces. Solamente en la carta a los Hebreos, la carta que le escribe el apóstol Pablo, 33 más o menos. Entonces, algo nos trata de decir la palabra cuando tantas veces se repite o se menciona esta palabra, fe. Así como otras muy importantes, amor, por ejemplo, obediencia. Pero hoy vamos a continuar un poquito, si me permiten, con lo que aquel viernes compartimos, de la fe. Para darnos cuenta de que la fe, esa confianza en creer, en que el que nos creó es capaz de transformar nuestra vida. Es capaz de enderezar nuestros pasos. Es capaz de cumplir las promesas que Él ha hecho. Es capaz de que nosotros creamos, de que todo lo que pidamos a Él, confiando en que lo hará, lo hace. Y si quieren ustedes, podríamos ponerle como pequeño título, el poder de la fe. La fe es una de nuestras mejores armas, pero hay que activarla. Y aprovecho también la oportunidad para animar a mis hermanos. Nuestro hermano Dani, recuerdo, nos hablaba en los anuncios del domingo de las redes sociales y nos decía lo importante que es que si a nosotros fue de bendición, si nos sirvió la prédica del domingo, del miércoles o la reunión del viernes, que compartamos en las redes, por lo menos a uno. Y yo igualmente quiero hacer invitación a mis hermanos que cuando vengan, traigan a alguien. Porque la familia pastoral, esta casa,
No se quiere guardar para sí las grandes bendiciones que el Señor está derramando, que va a derramar, que va a seguir derramando sobre esta casa. Y hoy hemos visto pruebas sencillísimas. Solo basta mirar adelante. Y cuando llegamos antes, cuando estábamos aquí pocos, Dani me hablaba de un nuevo local. Y yo sé, yo confío, yo creo. En fe declaro que eso es lo que el Señor tiene prometido para este año a esta casa. Y espero, como les animo a todos ustedes, a ser partícipe, a ser parte de ese crecimiento, de ese derramar de bendiciones que hemos visto a lo largo ya de varios años. Yo no me quiero quedar por fuera. Y espero que ninguno de mis hermanos tampoco. Porque esto no es obra ni de uno ni de dos. Esto es obra de un grupo precioso que el Señor escogió y que trajo de lejos. De lejos. Y si no, cada uno haga memoria de dónde viene. Y no es porque estas islas son bonitas, que sí lo son. El Señor tenía propósito en Tenerife con cada uno de los que están ahora aquí sentados. Y de los que han de venir. Volviendo al tema de la fe. Quisiera que me acompañaran Evangelio de Juan, capítulo 11. Aquí la palabra nos relata de un personaje que era muy querido por Jesús, Lázaro. Y había llegado a oídos del Señor de que Lázaro estaba enfermo y que habían solicitado su presencia donde él vivía. Pero él, sabiendo por parte del Espíritu lo que iba a pasar, se retrasó un día más incluso. Juan 11, 26. Los que todavía viven, estoy leyendo en una versión de la Biblia que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Le dijo Jesús a una de las hermanas de Lázaro. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes confiar en esto? ¿Tienes fe que esto es así? Entonces, en este pasaje vemos que la fe devuelve la vida. En el mismo capítulo 11, en el versículo 40, Jesús le contesta, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Entonces, empezamos con que la fe nos devuelve la vida. Ahora nos va a dejar ver el poder de Dios si confiamos, si creemos, si tenemos fe. Y la fe nos da, por lo que acabamos de compartir, la fe nos da autoridad. Romanos 14, versículo 1. Y sigo leyendo en la versión lenguaje sencillo. Reciban bien a los cristianos débiles. Reina Valera habla los que son débiles en la fe. A los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Entonces la fe nos da fortaleza. Aquellos que todavía estamos pataleando, aquellos que todavía no estamos firmes en eso, creer, confiar, nos hace fuertes.
Romanos 15, 13. Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. Que les dé la paz que trae confiar en Él. Y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Es decir, que la fe me da alegría, me da gozo, me da paz y me da esperanza. Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Y continúo leyendo en lenguaje sencillo. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El tener fe nos recompensa. Nos da aquello por lo que nada bueno hemos hecho. Porque es su promesa de recompensar de esta manera a los que le creen. Efesios 2, 8. Ciertamente, Efesios 2, 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nacida de ustedes, sino que es un don de Dios. Y aquí la palabra me muestra que la fe me da salvación. El creer, el confiar, el declarar que Jesús es el Señor, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, me da salvación. Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, versos 8 y 9. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará. Y por eso confían en Él y por eso tienen fe. La palabra confirmándonos de que la fe nos hará salvos. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo. Vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El Señor nos recuerda en su palabra y Él dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces la fe, además de darnos autoridad, de dejarnos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, de fortalecernos, de recompensarnos, de salvarnos, nos da victoria sobre el mundo. Nos da victoria sobre nosotros mismos.
Aquí sí me va a hacer falta. Y se habla de la fe no solamente en el Nuevo Testamento, pero yo he tratado de tomar solo como ejemplo estos versos, estos textos del Nuevo Testamento, porque encontré algo que quiero que es, así como me llenó, quisiera que ustedes también se lleven. Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11. Versos 39 y 40. El versículo 2 de este capítulo, cuando les escribe la carta del apóstol Pablo a los hebreos, dice que por la fe el Señor aceptó a los antiguos, a nuestros antepasados. Y encuentro al final algo precioso, porque habla de todos los hombres y mujeres que por la fe fueron aceptados por Dios. Pero dice en el versículo 39, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que había prometido. Y ahora viene algo maravilloso. Versículo 40. Y es que Dios tenía un plan mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Hermano Edgar, si tienes puesta la versión, no, mire, porfa. Hebreos 11, 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Y en la versión en la que hemos estado leyendo, compartiendo, dice, Dios solo hará perfectas a todos los hombres y mujeres que habla de la fe en el capítulo 11. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y nos incluye en su plan, nos incluye en su propósito, solo por tener fe, solo por confiar en Él, solo por abandonarnos. Y ahí es cuando empiezan para nosotros, como seres humanos, los problemas. Porque una de las cosas que al hombre más le desagrada es cuando pierde el control de algo. Pero el único que puede hacernos perfectos es Él. El único que puede transformarnos es Él. El único que quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros es Él. Pero cuando perdemos el control de ciertas cosas es cuando no nos sentimos seguros. Pero Él vuelve y nos repite que Dios solo hará perfectas a estas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y quisiera que me acompañen también. Primera de Corintios, capítulo 13. Verso 12.
Ahora conocemos, versículo 12. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, y vimos en Hebreos que cuando sea perfecto por la fe, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Versículo 13. Hay tres cosas que son permanentes, que son las únicas que van a quedar por siempre. La confianza en Dios, la fe, la seguridad que Él cumplirá sus promesas, la esperanza y el amor. De estas tres cosas, la más importante, el amor. Y hoy sabemos por fe que solamente el inmenso amor que Dios tuvo por la humanidad, por los seres humanos, pudo darnos el regalo más preciado que hoy tenemos, la salvación. Y el que estemos hoy aquí, unos al lado de otros, acompañándonos, siendo parte de un mismo sentir, de un mismo creer. Cuando todo sea perfecto, dice el Señor, lo veremos como Él nos ve. Y vuelvo y quiero una vez más animar a todos mis hermanos que permanezcamos como hoy los veo, juntos, unánimes, porque aquí es donde el Señor también, aquí también quiere seguir derramando bendiciones. Vuelvo también a darles las gracias por la manera como nos han recibido, como si nunca hubiésemos salido de aquí. Y le doy gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios porque estoy convencido que cada vez que por su misericordia Él nos traiga, vamos a seguir siendo recibidos de la misma manera. El amor que el Señor un día puso en nuestros corazones, en mi esposa, en el mío, por estas islas, por la gente que aquí conocimos. Ya no hay manera de quitarlo de donde está. Y a donde vamos, viene con nosotros. Y si es su voluntad, yo al menos no descarto la posibilidad de volver. Bienvenido. En el nombre de Jesús. Porque no queremos hacer de menos, porque la obra del Señor está en todas partes y la necesidad está en todas partes. Y trabajo hoy para todo aquel que quiere servir. Pero de la manera que el Señor se ha presentado en este lugar, con perdón de todos aquellos, yo creo que no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Y no porque esta iglesia sea mejor. Lo compartimos también en la reunión de oración. Acostúmbrese, hermanos, a ver en esta casa que lo que se predica es lo que se vive. Porque nosotros lo hemos visto a lo largo de estos años, que el Señor nos permitió, nos dio el privilegio de compartir con ustedes. Alegrías, penas, lágrimas, clamor, pero también victoria, bendición, liberación. Y aquí hemos visto cómo, aquí hemos aprendido cómo el Señor ama a sus hijos. Y cómo Él de esa manera nos ha enseñado que nuestro amor tiene que ser de la misma manera.
Y nos ha permitido también ser portadores de un mensaje que está reservado para muy pocos. Nos dio el privilegio un día de ver al señor aquel que está sentado al fondo. Y de llamar tanto nuestra atención que lo estuvimos buscando por todas partes en este barrio. Y yo les digo, mis hermanos, que muchas veces estuvimos parados aquí fuera donde está el kiosco. Y el enemigo no nos permitía ver la puerta de mi casa. Hasta que un día abrió la puerta. Él mismo abrió la puerta. Y tuve una entrevista, recuerdo, lo recordaré siempre, con mi pastor en la oficina que está aquí arriba. Y me dijo él, te estaba esperando. Te estaba esperando. Y desde aquella vez, como les dije antes, yo considero que no he salido de aquí. Y mi esposo igual. Y nos sentimos tan halagados y nos sentimos tan queridos que recordamos y apenas tenemos una oportunidad, venimos para acá. Aquí está nuestra hija. Pero el Señor puso encargo también, y mi pastor lo sabe, allí donde vivimos, en Jaén. Y es algo que tengo muy en el fondo de mi corazón. Ver a mis hermanos de Tenerife en Jaén, o mis hermanos de Jaén en Tenerife. Y estoy convencido, y por fe, hermano Edgar, hermana Yasmín, lo declaro que así será. Y para esta iglesia, para esta mi casa, para esta mi familia, simplemente desear que todas esas cosas que ahora están dando vuelta en sus corazones, que el Señor ya las sabe, las irá cumpliendo poco a poco. Y voy a volver, si ustedes me lo permiten, si el Señor lo quiere así, voy a volver a ponerme aquí, a animar a mis amigos, a darle gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo. Hermanos míos, lo llevamos en el corazón. No es un adiós, ustedes lo saben. Es un muy hasta pronto, muy pronto. Esperamos poder volvernos a ver, volver a compartir. Hemos recibido tantas y tantas buenas noticias de aquí que sería muy complicado siquiera apartar de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, aquellas cosas que el Señor nos permitió compartir. El día domingo fue de las últimas grandes sorpresas, de las que seguiremos escuchando seguro. Cómo ha empezado a crecer la familia de Dani. De esas cosas del Señor, de esas cosas del Señor quiere llenarnos. Porque me alegraré también cuando me digan, no, es que el hermano tal ha comprado una casa muy bonita, se ha mudado, ahora tiene un coche, me alegraré también. Pero hay cosas que regocijan nuestro corazón de mayor manera. El ver cómo la familia crece, el ver cómo la familia se fortalece, el ver cómo la familia madura. Déjenme decirles que cuando yo empecé en esto del amén, aleluya, yo pensaba, se lo he compartido a mi pastor varias veces, que una iglesia próspera era aquella iglesia numerosa, aquella iglesia en la que uno levantaba la mirada y a lo mejor en las últimas filas no se sabía ni siquiera quién estaba. Hasta que llegué a esta iglesia. Y me di cuenta que la verdadera casa es cuando todos se conocen, cuando todos se aman,
Y si tenemos que amarnos 100 o 200, eso está en las manos del Señor. Pero aquí hemos conocido lo que es realmente vivir en el amor de Dios. Y si el Señor empezó este año dándonos esas palabras que nos van a acompañar en este año, pues, dejo por encargo a mi pastor que justamente sobre el amor se esté preparando ya para recibir palabra del Espíritu. Son palabras, como dije, muy usadas, pero que cada vez que las traemos a nuestra boca, causan un efecto tremendo. El efecto que el Señor quiere causar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llevarlo y dárselo a otros que también lo necesitan. Gracias, mis hermanos. Lo llevamos en el corazón. Y no olviden que también en Jaén tienen una casa. Y cuando puedan, cuando quieran visitarnos, pues allí estaremos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Dios te bendiga. Y esperamos vernos pronto. De momento ya tengo 2 motivos. Cuando se inaugure la iglesia nueva y cuando llegue el niño o la niña de Dani. Que Dios me los bendiga.